Gedeón Dios nos enseña que Dios con poco puede dar grande salvación. Con Gedeón Dios nos enseña que con poco Dios puede hacer grandes victorias. Gedeón nos enseña que la obediencia de pocos puede traer una victoria. A veces Dios va a ocupar a 2. A veces Dios ocupa a 12. A veces Dios llamó a 120. En esta ocasión, Dios va a ocupar 300. 300 personas en esta palabra, tú vas a entender, 300 personas que le creyeron a Dios, que actuaron de acuerdo a la voz de Dios. Yo quiero animarte. Quiero que tú puedas ver las cosas a la luz de los ojos de Dios. Que aunque las cosas no pinten bien, aunque las cosas no se vean bien, pero si crees en Dios, si vives de acuerdo a los estatutos, a las normas de Dios, yo te quiero decir que tú en tu vida también tendrás la victoria. Yo te quiero decir que Dios siempre ocupa un remanente. Dios siempre se va a guardar un grupo pequeño. Dios no necesita todo un ejército. Simplemente un pequeño grupo, un pequeño remanente, un pequeño grupito. Tal vez hay gente que estará diciendo, bueno, si Dios ya tiene su remanente, si Dios ya tiene su equipo, ¿para qué me quiere? ¿Para qué me necesita? Si Dios ya tiene su grupito, ¿para qué me necesita a mí? Yo quiero decirte, la pregunta tal vez es, ¿por qué tú no eres parte de ese remanente? ¿Por qué mejor no eres parte de ese equipo? ¿Por qué tú no eres también, te sumas a ese grupito que Dios quiere levantar? ¿Sabes? Quiero que tú puedas entender que Dios va a trabajar solamente con gente que está dispuesta a ser usada. Gedeón, la historia de Gedeón nos va a mostrar que Dios va a usar solamente a gente que está dispuesta a ser usada. Si usted tiene el libro de Jueces, capítulo 5, va a encontrar una historia. Fíjese cómo termina el libro de Jueces, capítulo 5. En el capítulo 5, el último versículo, la historia termina de una forma muy especial. Dice la escritura, y la tierra reposó por 40 años. Otra versión dice, y el país tuvo paz por 40 años. Habían muerto no estaba Josué, vivieron tranquilos y la tierra estuvo con paz durante 40 años. Y así termina el capítulo 5 de Jueces. Pero el capítulo 6, verso 1, ¿sabe cómo comienza? El capítulo 6, verso 1, comienza así, la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Fíjate que del versículo anterior, la tierra estaba disfrutando paz, estaba todo tranquilo, había abundancia, todo estaba suavecito, todo estaba tranquilo, todo estaba bien. Pero algo pasa del capítulo 5, del último versículo, al capítulo 6, verso 1. Dice la palabra que los hijos de Israel comenzaron a hacer lo malo. Yo quiero que tú puedas ver el ciclo. Este es el ciclo del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba en prosperidad, estaba en abundancia, estaba en paz. ¿Saben lo que sucedía con el pueblo de Dios? El pueblo se olvidaba de Dios. El pueblo se descuidaba, le daba la espalda y comenzaba a buscar a otros dioses.
Cuando el pueblo estaba bien, el pueblo se olvidaba, se alejaba de Dios. Y cuando se alejaba de Dios, cuando comenzaba a tener otros ídolos, entraba la rebeldía, y la rebeldía traía castigo, porque la rebeldía trae una consecuencia. Entonces el pueblo estaba bien, comenzaba a alejarse, venía la rebeldía, y Dios buscaba una forma y permitía que pueblos lo dominaran para que el pueblo se arrepintiese, y el pueblo nuevamente buscaba a Dios y se arrepentía. Y cuando se arrepentía comenzaba a vivir en paz. Y pasaba el tiempo, vivía la paz y comenzaban a alejarse del Señor. Ese es el ciclo del pueblo de Israel. Estaban en paz, todo tranquilo, y se alejaban. Se alejaban y venía la presión de los enemigos, y el pueblo ahí clamaba a Dios y Dios los salvaba y estaban en paz de nuevo. Y así sucesivamente. Ese era el ciclo. Pero también es el ciclo muchas veces de los creyentes. Muchos, cuando están bien, cuando están bendecidos, cuando están con trabajo, cuando están con salud, cuando está todo bien en su casa, se comienzan a alejar, se comienzan a olvidar, comienzan a ver ídolos en su vida y en su corazón, le comienzan a dar más importancia a cositas que comienzan a llenar el corazón, y comienzan a alejarse. Cuando están bien, le dan la espalda al Señor. ¿Sabe? Yo he podido ver que hay gente que necesita problemas para servir al Señor. Hay gente que pareciera que necesitan tener muchas luchas, porque cuando tienen luchas, problemas y dificultades, son más fieles que cuando están en tiempo de abundancia, de paz, de tranquilidad. Conozco gente que en el tiempo de la abundancia se alejan, y Dios permite muchas veces la prueba, la enfermedad, la aflicción, y recién ellos buscan. No tengas ese corazón. Ese será el corazón del pueblo del Señor. No necesites problemas para servir al Señor. La Biblia dice que al pueblo de Israel lo estaba afligiendo un pueblo llamado los madianitas. Y los madianitas eran el canal por el cual Dios los iba a afligir para que tuvieran un arrepentimiento y volvieran. Quiero que me siga, porque usted está entrando a la palabra y va a entender verdaderos principios que te van a bendecir. Mira lo que dice el libro de Jueces, capítulo 6, verso 13 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La Biblia dice que un gran ejército de enemigos venían, eran como langosta, eran miles. Acampaban con sus camellos, saqueaban animales, ovejas, el sembradío, arrasaban, y Israel empobrecía. Entonces Israel clamaba al Señor. Comúnmente la gente que me llama
No me llama porque está bien, porque está bendecida, porque comúnmente me llama porque está en crisis. Me toca atender el teléfono, gente que llora. Pastor, estoy en depresión, estoy en angustia, mis hijos se fueron, mi esposo, tengo problemas, me voy a separar. Estoy cesante. Comúnmente la gente viene al Señor en crisis. Muchas veces son los problemas los que nos hacen acudir a Dios. Israel así clamaba a Dios. Los enemigos de Israel los saqueaban. Y sabe, la Biblia dice, si leyéramos toda la historia, la Biblia dice que Israel estaba viviendo en cuevas. Viviendo en cuevas por miedo a los pueblos, que los amenazaba, que los atacaba. Yo te quiero decir que así es el diablo. Así es cuando tú te apartas de Dios, cuando estabas en la abundancia, comenzaste a hacer lo malo, viene el enemigo, porque la rebelión va a traer sus consecuencias. Yo te quiero decir que así vendrá el diablo contra tu vida. Los enemigos de tu vida van a venir. El diablo va a venir con toda su fuerza a destruir tu hogar, a destruir tu familia. Querrá destruir tu salud, va a destruir tu fe, va a intentar saquearte todo lo que tú tienes. Porque la rebeldía, la rebelión, el darle la espalda, el olvidarte de Dios, siempre trae un costo, una consecuencia. Desde el momento en que tú decidiste servir al Señor, tu nombre apareció también en el infierno y tú eres un enemigo declarado en el mundo infernal. Y el diablo intentará destruirte. Pero la Biblia muestra, en el relato muestra que Dios comienza a llamar a un hombre llamado Gedeón. Un juez que va a ocupar para levantar a Israel y sacarlo de esa situación. Gedeón era un hombre ordinario. Gedeón era un hombre común y ordinario. Gedeón no era un sacerdote. Gedeón no era un rey. Gedeón no era un predicador. Pero Gedeón fue un hombre que en un momento dejó y tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia verdaderamente. Cuando tú te dejas encontrar por el Señor, tu vida nunca será la misma. Mira lo que dice Jueces 6:22. Dice la palabra. Gedeón estaba ahí guardando su trigo, guardando su cosecha para esconderla, porque vivía antes que viniesen los madianitas, y viene un ángel del Señor. Y él tiene un encuentro y conversa con Gedeón. Mira lo que dice el verso 22. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Gedeón tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro le cambió la vida. Gedeón vivía atemorizado como el resto de la población, vivía con miedo, vivían en cueva, pero él tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro transformó toda su vida. Converso con gente y hay gente que me dice, pastor, cuando chico iba a la iglesia, pero su vida no cambia. Pastor, de chico yo voy a la iglesia, pero su vida no ha sido transformada. Pastor, ¿por qué no puedo cambiar si yo también voy a la iglesia, escucho la palabra, de repente leo la Biblia? Porque no has tenido un verdadero encuentro con Dios. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Dios, tu vida cambia, tu vida no es la misma. Hablaba una vez con una chica, me dice, pastor, desde los 17 años asisto a una iglesia, pero no puedo salir de esto. No puedo salir de esta depresión, no puedo salir de esta angustia. Mi madre me hizo tanto daño.
Es gente que está en la iglesia, pero no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, no ha decidido, no ha perdonado, vive atado a su mundo, vive atado a su pasado. Pero cuando hay un encuentro con Dios, tus cadenas son verdaderamente cortadas. Gedeón tuvo un encuentro con Dios. Es interesante, Gedeón era un hombre como muchos otros. Trabajaba con miedo, cosechaba lo que podía antes que vinieran los madianitas a saquear. Y mira, es interesante cómo Dios habla por primera vez con Gedeón. Si usted tiene una Biblia, o le vamos a poner ahí en el capítulo 6, verso 12, dice la Escritura, mira cómo Dios le habla a Gedeón. Es interesante cómo Dios nos ve. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba escondido en cueva, vivía con miedo. Para mí Gedeón no era valiente. Él vivía atemorizado. Pero Dios le habla y se dirige a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Qué tremendo como es Dios. Porque Dios no te ve como tú estás. Dios, Él te ve como puedes llegar a ser. Quiero que tú puedas entender, así es nuestro Dios. Cuando sale a nuestra vida, Él no nos ve como pordioseros espiritualmente. Él nos ve como príncipe, como princesas. Porque eso es lo que realmente somos delante de su presencia. Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Vivía en cueva, vivía con miedo. Pero Dios lo estaba viendo con los ojos de la fe. ¿Cómo él iba a estar luego de ese encuentro? Quiero que usted pueda ver. Es tremendo el libro de Jueces. Si hay un libro emocionante, te invito a que lo leas esta semana, el libro de los Jueces. La Biblia, para resumir la historia, la Biblia muestra que Jueces se levanta como un caudillo. Lo primero que hace Gedeón, destruye un ídolo que tenía el papá. El papá se había perdido y destruye una imagen que estaba en su casa. Dios levanta a Gedeón e invoca para que todos puedan venir, porque hay que preparar un ejército para pelear contra los madianitas. Gedeón es el hombre que Dios va a usar como líder ahora. Y fíjese lo que sucede. Josué capítulo 7, verso 2. Póngale atención a esta historia que es muy emocionante. Mire cómo parte el conflicto. Jueces capítulo 7, verso 2 dice, Gedeón acerca de este llamado. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Cuando Dios levanta a Gedeón como líder, Él llama para formar un ejército y acuden al llamado 32,000 personas. 32,000 personas. Pero lo que Dios le dice, estos son muchos. Estos son muchos. No sea que venzan y ustedes piensen que son ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Porque Dios sabe cómo es el hombre, el corazón del hombre. Hay mucha gente que solo le llega una pluma y ya se sienten el rey de los indios. A la gente se sube por el chorro, se le infla el ego porque hacen una cosa bien. Por eso Dios le dice a Gedeón, no,
32,000 son muchos. Son muchos. No vaya a ser que al darle la victoria ellos sientan que lo están haciendo ellos mismos, con su mano. Entonces mira lo que dice el verso 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. De los 32,000, Gedeón tiene que soltar una palabra y decirle: el que tenga miedo contra este ejército, váyase de madrugada, vuélvase a su casa. Yo como Gedeón, si hubiera sido el líder, hubiera dicho: Señor, esto no es justo. Nosotros somos 32,000 y ellos son 135,000. 135,000. Si nosotros nos tocara pelear 32,000 contra 135,000, sería una pelea de 4-1. Yo no sé si a usted le ponen 4 tipos delante. Yo no sé si usted se encuentra con 4 tipos encima. Por más macanudo que usted se sienta, yo quiero decirle que usted ya está en desventaja. Solo en las películas, el rubiecito les pega todo y no se le cae el gorro. En las películas pasa eso nomás, pero en la vida real no es así. Ya con 1 nos cuesta, con 2 es dificultoso, con 4. No vaya a ser como el hombre que un día va pasando en la calle y ve a un viejito que le están pegando 4. Y él dijo: ¿me meto o no me meto? Y le seguían pegando al hombre 4 tipos y él dijo: ¿me meto o no me meto? Y a la final se metió y entre los 5 les pegaron al viejito. Es el chiste malo. ¿Por qué? Porque cuando hay varios, uno se envalentona, pero Dios dice: son muchos. 32,000 son muchos, váyanse. Los que tienen miedo, váyanse. Y la Biblia dice que esa noche o esa madrugada se fueron 22,000, quedaron 10,000. Así lo dice el verso 3. Mire, ahora pues haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiero que tú guardes esto en el corazón. Es triste, pero el miedo a mucha gente los hace retroceder. Porque hay gente que no es usada por Dios o no va a ser nunca usada por Dios por el miedo. El miedo, el temor, te saca del propósito eterno. Habían 32,000 que estaban dispuestos a pelear, pero cuando se les dice: el que tenga miedo que se vaya. Algunos dijeron: soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero el miedo en el ámbito espiritual te saca del propósito de Dios. ¿Sabe que hay tanta gente que no sirve por miedo? Hay tanta gente que no logra y no puede ver lo sobrenatural de Dios por miedo. Hay personas que están enfermas y el Señor te pone a tu corazón y te dice: ora por ella. Y a tu mente viene: ¿y si no sana? Y el miedo no te hace orar. Y el temor y el miedo no te hace ver la mano del Señor. A lo mejor Dios iba a hacer un milagro a través de ti, pero tu miedo, tu temor, te hace retroceder. Hay gente que no puede ver la abundancia y la sobrenaturalidad de Dios
¿Por qué no da? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si luego me falta? Hay gente que por miedo, que por comodidad, se sale de los planes de Dios que Dios tiene para su vida. Yo espero que tú no seas de esos 22,000 que por miedo retroceden, que por temor salen. Hay gente que por temor no testifica. Hay gente que por miedo no comparte en el Facebook. Gente que viene y dice, ¿y si me rechazan? Si mis amigos me comienzan a molestar, me hacen bullying. El miedo es una de las condiciones negativas por las cuales Dios nos rechaza, nos saca de su propósito. ¿Se acuerda usted la parábola de los talentos? Dice la Biblia que a uno le entregó 5, a otro le entregó 3, 2, y a uno le pasó uno. Y el que tenía uno dice, cuando el Señor vuelve a pedir cuentas, le dice, ¿qué pasó con tu talento? Señor, lo enterré porque tuve miedo. Tuve miedo y lo escondí. Y el Señor enojado le dice, siervo malo y negligente. El miedo te anula. El miedo no te hace avanzar. El miedo no te hace conquistar las cosas que Dios tiene para ti. Yo te quiero decir que el miedo, si tú no lo vences en el nombre de Jesús, el miedo te dejará fuera de los propósitos de Dios como esos 22,000. Eran 32,000. Dios le dijo, son muchos. Los que tengan miedo se vayan. Dice la Biblia que quedaron 10,000 que eran valientes. Y antes estaban peleando 4-1, 4 enemigos por un soldado de Israel. Al ser ahora 10,000, si nosotros hacemos la matemática, 10,000 contra 135,000, ahora la figura es 1 contra 13,5. Si antes no podías pelear contra 4, ahora tienes que pelear contra 13,5, contra 13 personas y un enano. Si antes con 4 era difícil, imagínate ahora con 13 personas. Pero Dios todavía dice, son muchos. Mira lo que dice el verso 4 en adelante. Cuando quedaron estos 10,000, ponga atención porque Dios va a decir algo hermoso sobre tu vida. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, váyase contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tu mano, y váyase toda los demás gente, cada uno a su lugar. Quiero que usted pueda entender la matemática de Dios. Habían 32,000, Dios dijo, son muchos. Los que tienen miedo, váyanse. Quedaron 10,000 y Dios dice, voy a probar. Vamos a llevarlo al río y los vamos a probar. Es interesante
Porque Dios prueba a sus soldados. Yo te quiero decir que así como probó a los soldados de Gedeón, también te prueba a ti. Él observa, Él ve tus reacciones. Dios no solamente ve tus pecados, ve tus reacciones, ve tu proceder, ve tus palabras, ve tus gestos, ve cómo eres con tu esposa, cómo eres con tu esposo. Él ve cómo eres con tus hijos, Él ve cómo tú eres con tus padres. Si le contesta, Él ve cómo dices lo que haces en la intimidad, en el secreto, en la soledad. Él te observa. Y Dios le dice a Gedeón: llévalos al río. Quiero que entienda esto. Y aquellos que se pongan a beber como un perro. ¿Cómo hace el perro? El perro se agacha. Y agacha la cabeza, se pone en cuatro patas. Bueno, está siempre ahí. Y agacha la cabeza y introduce su hocico en el río. Aquellos que beban como los perros, los pondrás aparte. Y aquellos que se doblen sus rodillas y saquen agua con su mano y beban, a esos pondrás aparte. Y la Biblia dice que los que se inclinaron como perros para beber el agua, que bajaron sus rodillas y sus manos a beber, fueron 9,700. Y aquellos que se inclinaron en sus rodillas para beber el agua, fueron 300. Yo quiero decirte qué es lo que sucedió. ¿Por qué Dios escogió a los 300? Porque esos 300 tomaron agua, pero con una actitud de vigilancia, porque eran soldados. Los 9,700 se inclinaban, y al inclinarse se olvidaban de que había guerra y en una batalla los podían eliminar. Pero los 300 tomaron con precaución, tomaron con vigilancia. Esto nos enseña algo, iglesia amada, que Dios rechazó a los descuidados. Dios rechazó a aquellos que no tienen cuidado en su caminar. Quiero que tú puedas entender que Dios no quiere ni necesita gente temerosa, pero tampoco quiere gente descuidada. Porque un soldado del Señor jamás se descuida. Porque un soldado del Señor tenemos que vivir con las antenas puestas, las antenas prendidas. Nunca debemos desprotegernos. Nunca debemos bajar la guardia, porque en tiempo de guerra el soldado duerme hasta con las botas. Si usted ve a los soldados cuando van en campaña, andan con su fusil. Y cuando hay de repente situaciones de emergencia, su fusil lo tiran para atrás y ayudan, pero nunca dejan el fusil. Y aquellos que lo entregan para que se lo cuide, se lo guarden, reciben sanción. ¿Por qué? Porque son soldados. Porque tienen que estar siempre listos. Por eso usted tiene que estar siempre vigilante. Yo te quiero preguntar, ¿de qué tipo de creyente eres tú? ¿Eres como los perritos que bebe y se olvida de todo? Tal vez eran valientes, también estaban en el grupo de los 10,000 valientes, pero descuidados. ¿O eres de aquellos que vigilaban, que tomaban agua con cuidado, con precaución? ¿Sabes que conozco gente buenísima? Gente que ama al Señor con todo su corazón, pero dejan que el descuido les robe la fe. Gente que uno quiere contar, gente dispuesta a servir, pero su descuido los hace retroceder. Dios los dice: para el lado, tú no calzas. Yo te quiero preguntar y quiero decirte, ¿cómo esperas que Dios te use si te descuidas? ¿Cómo esperas tú que Dios te use? Que Dios ponga un ministerio sobre tu vida.
Que Dios te dé gracia si tú vives en el descuido, si tú bajas la guardia, si tú dejas de orar. ¿Cómo esperas? No seas como esos 9,700 que se olvidan, se descuidan. Recuerda que estás en guerra. Recuerda que el diablo intenta robarte el gozo, robarte la paz. Te trata de minar tu vida, tu relación. Te dice, no vaya y no te conectes, estás muy cansado, ándate a dormir. Quédate en casa. No te inscribas en la oración, ¿para qué? Y tu descuido te saca del propósito, te saca la bendición. No seas tú de eso. Yo quiero decirle algo a 300 valientes del Señor. Este mes comenzamos nuevamente a orar. Si tú quieres ser gente distinta, disponte a lo que Dios quiere hacer. Disponte a lo que Dios quiere movernos. No seas temeroso, el temor te aparta, pero el descuido también te deja fuera de lo que Dios quiere hacer. Comprométete. Yo no sé tú, pero yo entendí una palabra. De repente como pastor uno sufre porque nos gustaría ver a mucha gente comprometida. De verdad, tuvimos una vigilia y yo sé que fue de hermosa bendición, fue de verdad muy hermosa. Eché de menos a muchos. Yo no sé de cuál tipo de soldados vas a ser, pero yo decidí una cosa. Yo decidí entregar mi vida a Jesús y seguirlo hasta el final. Yo no sé lo que vas a hacer tú. Yo no sé si vas a ser de los indiferentes, de los que no quieren compromiso, de los que tienen miedo. Yo decidí comprometerme con mi Salvador. Dios le dice a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, dice el verso 7, mira lo que dice, quiero que lo ponga ahí nuestro DJ. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y mira lo que dice Dios en el resto del versículo, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Váyanse todo el resto, vuélvase a casa. Son hijos del Israel, son pueblos, sí, pero con 300 soy los que daré la pelea. Cuando yo entendí esta palabra, mi corazón descansó. ¿Por qué? Porque me encantaría que todos estuvieran en la oración, que todos se congregaran y que marcháramos como un ejército. Pero yo entendí que Dios no se mueve con multitudes, se mueve con grupos pequeños que le creen. Y que como Dios comienza a separar los temerosos fuera, los descuidados fuera, Dios comienza a tener un remanente, y ese remanente es el que comienza a luchar por ti, por otros. Dentro de la matemática de Dios esto es una locura, porque cuando eran 132,000 podían pelear con 4. Cuando fueron 10,000 tenían que pelear con 13,5. Pero cuando fueron 300 tenían que pelear con 450 cada uno. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que uno de nosotros perseguirá a 1,000 y 2 a 10,000. En el Señor podemos hacer grandes cosas, pero Dios necesita simplemente algunos que le crean, que sean perseverantes, que no descuiden su relación. Mira, quiero que guardes esto en el corazón.
La primera podada de Dios se debió al temor. El temor los dejó fuera. La segunda podada se debió al descuido. Quiero decirte que tú cuides tu relación. Yo quiero decirte que Dios te está llamando a ti a ser de ese grupo de los 300. ¿Sabes cómo termina esta historia? Leámosla, porque este es nuestro culto y la palabra de Dios es la que tiene que reinar en medio de nuestra reunión. Da los 300, mira lo que sucede. Verso 8 en adelante dice: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate, descienda al campamento, porque yo los he entregado en tu mano. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Y él, al campamento, verso 11, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Verso 15, póngale atención. Está viendo cómo Gedeón se está dando cuenta, Dios le está revelando lo que va a suceder. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice que adoró. Adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Juntó a los 300, los separó más encima, siendo poco contra 135,000, los separó en grupos de a 100, les dio una antorcha, les dio un cántaro, le dio bocina y le dijo: sepárense, y al sonar a la orden gritarán por Jehová y por Gedeón. Y la Biblia dice que gritaron, rompieron los cántaros y sonaron trompetas, y toda la nación de los madianitas, los enemigos, fueron turbados y se mataron unos a otros. Es tremendo entender que Gedeón, cuando bajó al campamento, entendió que la batalla no la iba a ganar él, sino que la verdadera victoria la estaba entregando el Señor. Por eso, por más grande y dificultoso sea tu problema, yo quiero decirte que con tu fuerza tú nunca lograrás nada. Pero cuando te apoyas en la fuerza del Señor, las cosas pasan a ser distintas. Quiero decirte que Dios no ha cambiado. Dios solo necesita un grupo pequeño de personas que le crean, que le obedezcan para hacer su propósito. Pero yo quiero animarte, iglesia. Si estás escuchando esta palabra, yo quiero decirte que Dios quiere que tú seas parte de esos 300. Esto no es para el otro. Esto no es para el hermano, para el líder, para el pastor. Esto es para ti.
Esto es para ti. Dios quiere que tú seas parte de este grupo. Yo te quiero decirte, muchos quieren servir al Señor, pero no ven las oportunidades que Dios le está ofreciendo, que Dios te pone en tus manos, que Él te ofrece. Quiero animar a aquellos que son como los 300, que siempre están ahí dispuestos para la guerra. Quiero agradecer al Señor y honrarlos, aquellos que empujan esta obra. Quiero agradecer a aquellos que ofrendan. ¿Se ha fijado que nosotros no pedimos ofrenda? ¿Por qué? Porque hay gente que silenciosamente sabe con quién es nuestro compromiso. Y yo puedo asegurarte que todos aquellos que le creen al Señor han visto cómo Dios ha suplido sus necesidades, y en una forma milagrosa. Porque la guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. Quiero agradecer a todos aquellos que diezman. Quiero agradecer a todos los que empujan, que envían sus primicias, que ayudamos a aquella gente que tal vez no la está pasando tan bien. Son un grupo. Son los 300. De los miles que habían, un grupo son los que sacan y llevan al pueblo a la victoria. Tal vez a muchos les gusta nuestra iglesia, la ven distinta, la ven diferente, tal vez. Pero yo quiero decirte que es un grupo el que hace posible este trabajo. Quiero bendecirlos a ellos. Quiero bendecir a aquellos que oran. Me encantaría que todos estuvieran, pero yo entendí que es un grupo que Dios llama. La invitación es para todos, pero hay un grupo que acepta la invitación del Señor. Son los 300, que así como en ese tiempo, también hoy quieren moverse. ¿Quiénes quedan fuera? Los que tienen temor, los que tienen indiferencia, los que no les interesa. Pero hay valientes que quedan fuera por su descuido. Ministerios que quedan fuera por su descuido. Yo te quiero decir que así como probó a esos soldados, Dios también te está probando y nos va a probar ahora. Dios tiene grandes conquistas para nosotros, lo siento en mi corazón. Iglesia, prepárate, porque Dios de aquí a 3, 4, 5 años va a hacer cosas tremendas en medio nuestro. Y no es porque seamos capaces, porque la guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. Simplemente somos como Gedeón, que le estamos creyendo al Señor y estamos derribando y destruyendo a nuestros enemigos con trompetas, con cántaros, con una antorcha, con el fuego del Espíritu. Son 300, son solamente unos pocos. No veas cómo Dios usa a otros. Sé tú aquella persona que Dios quiere usar. Sé uno de aquellos. Si tú quieres ser parte, es tiempo de que volvamos al Señor y digámosle: Señor, nuevamente me pongo en la brecha. Y como decía mi esposa cuando coordinaba, si te caíste, te paras y seguimos caminando. No le creas al diablo que ya no sirves. Partamos de cero. Partamos nuevamente. Cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos. Y vamos a invitar al Espíritu Santo por medio de una alabanza que trabaje en nuestra vida y en nuestro corazón. Dile: Señor, ayúdame a ser de esos 300. Ser gente distinta, que no tema aunque no sepa. Que no tema, Señor. Ayúdame a ser gente que traiga bendición a aquellos que me rodean. Señor, ayúdame a no descuidar lo que tú has puesto en mi vida. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Sin tu ayuda no podemos hacer nada. Sin tu guianza no podemos hacer nada. Señor, yo oro por esos 300 proféticos que están ahora en este tiempo. Esa fue la batalla de Gedeón, pero ahora, Señor, tú quieres ponernos. Hay nuevos desafíos, nuevas guerras, y tú sigues buscando a varones distintos, varones que te creen, mujeres que te crean, hombres y mujeres que no sean descuidados, hombres que amemos
Señor, y estemos atentos cuando tú nos das la invitación para orar, para congregarnos, para aprender, para recibir. Señor, ayúdanos a ser gente distinta, gente diferente, que podamos salir al campo de batalla. Señor, oro por todos los que están detrás de pantalla. Señor, todos los que están orando, todos los que tienen un corazón inclinado. Señor, escúchales su ruego, escúchales su oración. Levántalos. Señor, haz una vida distinta en sus vidas. Señor, entren aquellos que no te conocen. Señor, muéstrale la diferencia que es, de qué se trata vivir contigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que no conoce al Señor, dile, Señor, entra en mi corazón. Ayúdame a ser una gente distinta. A lo mejor vivía lleno de miedo como Gedeón, pero un encuentro contigo me va a transformar. Revélate a mi vida.